bueno, nosotros somos Psicólogos para el Pueblo, una agrupación estudiantil de la Facultad de Psicología de la UBA, y que ya desde el año pasado, que venimos formando parte de la mesa de la regional acá de Buenos Aires del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, y que bueno, y que este año nos estamos dando la realización del 10º encuentro que se va a realizar acá en Capital Federal, y aprovecho para invitarles a todos los que se están sumando a que se contacten con las metas de trabajo que ya están funcionando de manera virtual en este contexto, para que entre todos podamos organizar un súper encuentro que se va a realizar en noviembre, que esperemos que sea presencial. Esperemos que ya en noviembre podamos vernos por lo menos, nada, podamos vernos y hacer encuentros más cercanos en ese sentido. Este, por ahora bien, listo, genial. Hola, gracias por sumarte. Ahí se está sumando bastante gente. A ver. A ver, esperamos 5 minutitos, ¿te parece, Agus, o querés ir presentándote? Como diga Sol, no hay problema, esperamos 5. ¿Esperamos 5? Bueno, esperamos 5. ¿Cómo la estás viviendo allá? Allá la situación, como... Y aquí en Paraguay acaban de, hace 2 días, prolongar de nuevo las medidas coercitivas. Ujú, Oficialmente la curva estadística está como bastante atenuada, ujú, pero tenemos un sistema de salud altamente precarizado, entonces es el único partido que podemos jugar es el de la prevención, ¿no? El resto, la dimensión diagnóstica y la dimensión interventiva, sobre todo cuadro severo respiratorio, esperamos que nos va a ir bastante mal, así como están las cosas, ¿no? sí, Entonces, estamos centrados en eso. Es un poco una mirada biomédica de lo que está pasando, ¿no? Después, el otro elemento gigante es que, bueno, que tenemos un contexto económico complicadísimo, una desigualdad gigante. Hay unas cifras de que lo que le dicen eufemísticamente población económicamente activa y trabajo informal es de un 71% de la población adulta, 71%. Es un montón, bueno, tremendo. sí, un montón. Entonces, ¿cómo se está jugando las medidas sanitarias con estos sectores? Ya hay manifestaciones en múltiples lugares del país con gente pidiendo alimento. Hay una intervención Sí, del Estado, pero lentísima en el sentido censal y de los aportes en el rubro alimentario, por ejemplo, que no está llegando ni ahí a lo que se espera, ¿no? Entonces, bueno, eso está disparado. Acabo de ver, por ejemplo, manifestaciones de taxistas en Asunción diciendo, bueno, son gente que vive día a día, ¿no? ujú. No hay movimiento, no hay movimiento. Sí, no, esta situación está poniendo de manifiesto, bueno, ya un sistema desigual de por sí. Eh, Está terrible. Acá también ayer comunicaron que se va a extender la cuarentena. Se hablaron de más medidas sociales de las que ya se están tomando, pero la realidad es que, bueno, ante un sistema ya de por sí desigual, esta crisis recrudece las condiciones de vulnerabilidad que vive mucha gente, y no es suficiente con la ayuda del Estado, y se está viendo también, se está viendo sectores que están muy vulnerados, que están pasando muy mal, y también se está viendo la respuesta de organización colectiva de la gente en ese sentido. eh, Nada, se ve también, bueno, un poquito lo que vamos a charlar hoy en día, ¿no? La salida colectiva ante esta situación de crisis. No, todavía no empezamos, perdón. Estoy leyendo ahí, estamos haciendo como una breve conversación eh, para romper el hielo, para esperar a la gente que se sume, pero ya igual ya son las 6. Así que si te parece, Agus, si querés presentarte a la Dale. gente que está entrando, y ya arrancamos. Genial. Bueno, mi nombre es Agustín, yo un poco
Vengo de la medicina y de la psiquiatría de atención primaria. En este momento me siento mucho más cerca de la antropología que de la biomedicina. Vivo en Asunción y trabajo en la universidad pública como investigador y en un dispositivo que se llama Clínica Placera, que es un acompañamiento de salud mental en bancos de plazas de Asunción. Bueno, hago parte de varias organizaciones, quiero mencionarles un poco de Noimbay, que es un colectivo desmanicomial. Noimbay en guaraní quiere decir incompleto, del capítulo Paraguay de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de la Universidad Nacional de Pilar, de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría y de una red de intervención en crisis de la Federación Psicoanalítica Paraguaya. Un poco eso como introducción. No sé, Sol, habíamos hablado de compartir los 6 puntos. ¿Los Sí, menciono? sí, sí. Sí, me parece bárbaro. Yo para contar un poquito a la gente de nada, de qué áreas venís, en qué áreas te estás interesando y qué áreas venís trabajando, que es súper interesante. Sí. Pero sí, vayamos con los puntos. Bueno, vos primeramente habías mencionado el tema del disciplinamiento en las instituciones sanitarias, ¿no? Y esto también, retomando un poquito esto que contabas al principio, de un sistema sanitario completamente precarizado y estallado también, ¿no? Cómo esta pandemia está haciendo estallar más instituciones que ya están precarizadas. Sí, sí, sí. No mencioné el título, quiero mencionar el título de la propuesta, un poco para darle articulación a Sí, los 6 puntos. Lo estuvimos dale. hablando con Sol antes del encuentro. El título es Salud Mental Comunitaria, Desmanicomialización y Pandemia, una mirada psicoantropológica de Paraguay, ¿no? Yo vengo un poco de la línea de investigación de la salud mental comunitaria, me posiciono ético-políticamente en la desmanicomialización. Situamos esta mirada psicoantropológica en la pandemia del COVID-19 y en Paraguay. Desde ahí les quiero conversar, ¿sí? Entonces, esto que decía Sol recién, el primer título, ¿no? Hablábamos de instituciones sanitarias y sus disciplinamientos, ¿no? Yo quería mencionar algunas frases que están sucediendo en Paraguay en trabajadores y trabajadoras de salud, ¿no? Me viene miedo, como que me voy a morir. Anoche no dormí nada otra vez. Los profesionales ya declararon o consiguen nomás un permiso o te dicen que van a renunciar o no vienen nomás ya. Tengo miedo de morirme acá, pero también tengo miedo que muera mi familia. Estos son relatos de médicos y médicas con quien fui conversando en este tiempo. ¿Por qué los traigo? Porque me parece que hay que poder darle un fondo institucional, que son instituciones, en este caso sanitarias, que tienen equipos que no se reconocen previamente como grupos, o sea, equipos que no tramitan lo grupal. Profesionales que en su pedagogía profesional no se construyeron como personas. Cuando hablo de personas, hablo de la dimensión frágil, ¿no? Dinámicas, complejas, misteriosas, singulares, ¿no? Y a la vez a sus usuarios y usuarias de servicio como seres escindidos, cuerpos sin voces. En ese contexto hay un modelo hegemónico de institución que es un modelo y de profesionales, por ende, sin derecho a ni valoración de la escucha, de lo horizontal y de lo vincular. Y si esto generaba ya malestares previamente, en el contexto de la pandemia se crispa gigantescamente, ¿no? Uh-huh. Yo tengo les testimonio una conversación hace muchos años, unos 20 años. Estaba conversando con un colega médico, los dos estábamos borrachos y en ese contexto nos dijimos, che, nosotros los médicos no tenemos dónde contar la gente que matamos en nuestra tarea. Y traigo eso porque me parece que es importante ponerlo, explicitarlo, hacerlo rodar, porque hay, por un lado, negar esto fortalece ese lugar idealizado de la pretendida superioridad del modelo médico hegemónico, ¿no? Y por otro lado, nos niega a los profesionales sanitarios, médicos, pero probablemente no solamente desde la medicina, el derecho a pedir ayuda, ¿no? Nosotros tenemos unas estadísticas cada vez más significativas de suicidio en el campo sanitario.
asistencial y también en las escuelas de formación, estudiantes y profesionales. Y quiero poner un testimonio que me lo decía también un médico hace poco, ya en el contexto de la pandemia, sobre el futuro trabajo que se venía. Esto me lo dijo hace más o menos 3 semanas, decía él, es el triage de la muerte. ¿Cómo le vamos a decir a la gente no le puedo reanimar a tu familiar o a él mismo? Le voy a poner un oxígeno y no puedo hacer más nada. Por protocolo no le reanimamos si no tenés terapia intensiva. Además, aumenta el riesgo del médico de infectarse si le intubas. Pararía aquí este primero de los 6 puntos. Me parece que un poco coloca la tensión institucional de lo que estamos viviendo, ¿sí? En el contexto nacional. Paso al segundo, Sol. Sí, que me parece interesante porque un comentario con esto que me parece que se vincula con este segundo punto que vas a abordar. Acá en Argentina la situación es similar en el sentido de que, bueno, las instituciones sanitarias están estalladas y el personal sanitario se encuentra atravesando niveles de estrés muy altos. Y por un lado, a nivel social, hay un reconocimiento de la función médica particularmente que está buenísimo porque están llevando una labor imprescindible, pero a la vez se lo está colocando en un lugar de héroes, se los llama a los héroes, también como que yo entiendo que nace del reconocimiento genuino de la labor que están haciendo, pero sucede esto, se los deshumaniza, se los pone en el lugar de héroes y no se les permite tampoco hablar y abordar también el sufrimiento que tiene esto, ¿no? Y menciono esto del poner al personal sanitario que está cumpliendo las tareas y que además se encuentra en condiciones súper precarizadas, tanto laborales como sanitarias, para tocar el punto próximo que vos vas a hablar, que es de los discursos totalizantes, ¿no? Como está el heroísmo ligado con esta cuestión bien del optimismo, como para que lo explayes un poquito de ahí, ¿a qué te referís vos cuando hablas de discursos totalizantes, no? ¿Y cuáles serían? Sí. Hago un comentario breve sobre lo que acabas de decir, ¿no? La construcción de heroicidad en este relato niega el derecho a la fragilidad y niega el derecho a los y las profesionales al derecho a ser cuidados y a dejarse cuidar, ¿no? Pero aún más jodido que eso es, el héroe no es como yo. Y eso le coloca en un lugar de ajenidad muy terrible, ¿no? Entonces, el segundo título que les proponía sobre discursos totalizantes, no, son 3 discursos que nosotros estamos viendo mucho en los discursos oficiales, institucionales, ¿no? Y que están teniendo un carácter de indiscutibilidad, no son discutibles, ¿no? El primero, el relato del optimismo, ¿no? Acá un poco de imitación de Buenos Aires, se tomó el tema de unificar las tapas de los diferentes diarios, de los medios empresariales, y la frase que unificó decía: la garra vencerá al coronavirus, quédate en casa. La garra guaraní vencerá al coronavirus. En general, aquí cuando tenemos miedo, uno, sin darnos cuenta, convocamos a nuestros originarios. Es como una especie de fuerza que tenemos detrás, ¿no? Se da en el fútbol todo el tiempo, que es el mejor ejemplo de la valentía obligatoria o la valentía compulsiva, pero también es muy terrible que pidamos fuerza a los pueblos que fueron y siguen siendo masacrados, como los pueblos originarios en el caso paraguayo, ¿no? Entonces esta garra resulta mueca vacía, muerte sin sábana, gol sin grito. El segundo relato es el relato del orden, ¿no? Hay una definición de diccionario de sanción que es pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. Aquí hay una invocación del orden muy fuerte, ¿no? Sanción como multa para los que no se quedan en la casa, como impedir vía migraciones que entren las y los paraguayos que estaban en el exterior, como exigir que profesionales salgan de donde viven y se vayan a otra parte que uno no sabe dónde es otra parte, ¿no? Que ya comienza a surgir, ¿no? El problema de este discurso, este relato es que el orden implica la imposibilidad de la pregunta. No podemos preguntar, no podemos preguntarnos, ¿no? Otra vez el miedo como un ordenador social y todo lo que implica el miedo como capturador del pensamiento. El tercer relato es el relato del practicismo. Y tomo otra vez
una intervención de un médico aquí que decía hace más o menos 3 semanas, hay 700 camas en terapia a nivel nacional, ahora se hicieron 80 creo, las 700 están llenas. Mínimo un paciente con coronavirus, 15 días te está bloqueando un respirador. Está hablando de camas de terapia intensiva para una población nacional de 7.100.000 habitantes, ¿no? Esto es una urgencia, pero ¿qué pasa, no? ¿Cómo afecta la pandemia a estos 3 relatos, no? Al relato optimista, al relato del orden y al relato del practicismo, que lo decía hace poco una psicoanalista paraguaya, Rosmarie Gómez, decía, este virus lo que hace es transparentar todo. Hay un efecto transparentante donde en realidad los relatos, cuando pretenden ser totales, en su incompletud quedan desnudos. No pueden resolver. No es suficiente el problema práctico, no es suficiente un optimismo, no es suficiente el orden. Pararía ahí, como segundo punto. Sí, no, clarísimo, clarísimo. Se me vino a la mente, la semana pasada tuvimos así un encuentro con un profesor de la Facultad de Psicología de la UBA, Hugo Leales, que mencionaba como 2 orientadores fundamentales para atravesarnos esto, ¿no? Que es el pensar y el percibir, cómo estos discursos totalizantes se me hace que imposibilitan esas 2 funciones primordiales para poder orientarse de la forma más amena, tranquila y solidaria posible en estos contextos. Pero me quedo con esto último que mencionabas, que comentaba la psicoanalista compañera tuya, de que lo que hace esta pandemia, lo tengo acá, es lo que hace es transparentar todo, ¿no? Para tocar otro de los puntos que habías mandado del dengue al coronavirus, ¿no? Porque se está generando con esta pandemia, se está generando, más que generando, se está profundizando con un discurso higienista muy muy fuerte también, ¿no? Que esto por los trabajos que vos tenés, da cuenta desde hace ya un tiempo que viene sucediendo con la situación del dengue. Si podés profundizar un poquito más eso, contarles a la gente cuáles son tus trabajos. Sí, hace unos 10 años trabajaba como psiquiatra en la zona de los Bañados de Asunción, y que es la periferia urbana de Asunción, la zona ribereña entre el río del Paraguay y la ciudad alta. Y paso al lado de una casa muy precaria en el sentido material de la construcción, tablones, terciadas, y veo que parte de la pared de esa casa era un pasacalles. El pasacalles tenía un eslogan que era con logos del Ministerio de Salud Pública y de una ONG de aquí, y la frase que usaba era simple: sin agua estancada no hay mosquito, y sin mosquito no hay dengue. El adjetivo simple era una abierta acusación a la población, cuestionando su no compromiso, su irresponsabilidad, desde un lugar de facilismo y de una genialidad de las circunstancias del otro gigantesco, ¿no? ¿Por qué? Porque en general acusarle a alguien de sucio o de, como se dice coloquialmente aquí habitualmente, puercos, es gravísimo en la cultura, ¿no? Hay una antropóloga inglesa, Mary Douglas, tiene un texto clásico, Pureza y Peligro, un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, donde estudia de dónde viene en la sociedad inglesa contemporánea la idea de limpieza como mandato. Y ella investiga como lo arraigado que está, en un sentido de que en realidad de fondo hay una idea de pureza que se pierde con lo sucio, que está detrás y que tiene una connotación moral, ¿no? José Manuel Silvero es un filósofo paraguayo que tiene un texto que se llama Suciedad, Cuerpo y Civilización, y que ya traía la idea de que durante la guerra de la Triple Alianza las ideas higienistas eran parte de los ejércitos, parte de la ideología del discurso legitimador, era la asociación de la paraguayidad con lo sucio y lo incivilizado. O sea, desde ahí ya tenemos una violencia colonial importante, y es interesante hablar de una idea de que todo esto va generando yo le llamo subjetividad basura. ¿En qué sentido, no? ¿Cómo, me pregunto, cómo las mayorías podrían reconocer la idea de basura
si ellas vienen siendo históricamente tratadas como basura, ¿por qué habría de ser cuidadosas con el trato de los desechos si ellas mismas son personas desechadas? ¿Qué importa tirar el papelito de lado en la calle? ¿Qué importa? Finalmente, ¿no? Hay un estudio de hace unos años, ya unos años largos, que revisaba el cumplimiento de los artículos de la Constitución Nacional Paraguaya, que es del 92, y decía 70, al menos 70 artículos de los 291 no se cumplen. O sea, no se cumplen. Estamos hablando de que el marco jurídico legal no se está cumpliendo. Entonces, con toda esta desigualdad de derechos, ¿qué ganas nos va a quedar de que tomemos el mundo con amor, con cuidado y encima con higiene? Quiero citar dos autores para cerrar eso. Hay un escritor argentino que vive en Quebec, que se llama Daniel Castillo Durante, que desarrolló la idea de basurización, ¿no? Y él decía que son formas de construir otredades funcionales a la lógica hegemónica central. Aquí el otro sirve de lugar de descarga y de descargo a la vez. Es a la vez culpable y argumento de su propia culpabilidad. Y tomo otra autora que me gusta mucho, Rocío Silva, que es una poetisa e investigadora limeña. Ella tiene un texto que se llama El factor asco, discursos autoritarios y basurización simbólica en el Perú. Y ella habla de que estos discursos están promovidos por ciertas agencias estadounidenses, películas hollywoodenses, que construyen para sí un centro simbólico, neoyorquino o bostoniano, dice ella, y por otro lado se genera lo latinoamericano como una mezcla entre lo bárbaro, lo exótico hiperbólico, lo pasional, lo folclórico y lo abyecto. De alguna manera todo esto representa como que nosotros encarnamos la latinidad como lo descompuesto, lo despreciable, lo basurizable, ¿no? Yo dejaría esto por acá como tercer punto. Sí, no, excelente, excelente. Pienso también, bueno, como en el nombre de la salud y de la higiene se esconden también operaciones que son totalmente colonizadoras y clasistas, ¿no? Pero se disfraza de un discurso también totalizante que supuestamente apela a la salud y al bienestar. Y hablando de esto, de discursos puras que engloban condiciones precedentes de opresión, colonización y clasismo, me parece que estaría interesante si contás un poco más cuál es la lectura de los gobiernos paraguayos desde lo que vos llamás la necropolítica, ¿no? Apelando a la deuda histórica. Sí. Revisando algunos discursos del presidente actual de la República, hay un giro que aparece en su discurso. Voy a citar dos frases de prensa del presidente actual. El gobierno está emprendiendo una serie de importantes inversiones para saldar la deuda histórica del país en materia de salud. Abril del año pasado. Paraguay tiene una deuda histórica con la salud pública, por lo que se están haciendo estas inversiones de contingencia. Eso fue el miércoles, hace unos días. Deuda histórica. ¿Qué no se dice cuando se dice esto? ¿Qué se niega cuando se afirma esto? ¿Qué se esconde? Yo postulo por lo menos 4 puntos. 1, deuda histórica no identifica, no señala responsables. 2, no desarrolla una explicación del por qué estamos como estamos. 3, no se construye con una participación abierta y equitativa en la definición de cuál es la deuda. Y 4, las producciones que finalmente se generan a partir de la idea de deuda histórica niegan las causas estructurales de la desigualdad, ¿sí? Estos discursos lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Son instituciones, en las instituciones que incluso llegan a agredir a sus propios trabajadores. La idea de necropolítica es de un filósofo camerunés, Achille Mbembe, que llama necropolítica a la mera administración de la miseria de las grandes mayorías. Él profundiza eso y dice, se brinda salud, educación y protección social a un nivel mínimo posible. El mínimo nivel de bienestar para que la maquinaria infernal de la acumulación del capital
no tenga mayores complicaciones en seguir acrecentando sus ganancias. Y plantea esto, ¿no? Dice, habla de soberanía. Dice, la soberanía reside en el poder y en la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. La soberanía resulta así el derecho a matar. Desde esta idea de lo necropolítico a lo paraguayo, que ya lleva décadas al menos, los discursos son así. Se tomarán todas las medidas, se están haciendo grandes esfuerzos, se comprende la extrema gravedad de la situación, retóricas cosméticas e impostoras. ¿Qué hacer con esto, no? Y yo quiero tomar una propuesta de la epistemóloga Denise Nachmanovich, que ella habla de pasar de la ciudadanía a la cuidadanía. Y entiende la cuidadanía como un proyecto, no, sino como un trayecto. Dice, porque no podemos saber a priori cómo cuidar, pues a cuidar se aprende cuidando. Y habla de un modelo de cuidado que no hay que presuponer, pues cuando presuponemos eliminamos la vida, o sea, el contexto, eliminamos a la persona cuidada y nos estamos eliminando incluso a nosotros mismos, ¿no? Pararía por acá. Sí, no, súper claro, súper actual esto de la necropolítica, también como en los efectos que está produciendo esta emergencia sanitaria, ¿no? Y pensándolo un poquito acá en Argentina, creo que hay una similitud muy grande en cómo se estuvo usando en estos últimos años de liberalismo la figura de la deuda externa, cómo se sigue apelando, hay que pagar la deuda externa, hay que pagar la deuda externa, cuando en realidad no deja de ser un instrumento de control social por medio de los grandes poderes concentrados, y es esto, apelando a una figura de deuda externa que no responsabiliza tampoco a los grupos locales que permiten que el país se siga endeudando y que sigan precarizando las condiciones sociales de las grandes mayorías populares, ¿no? Pasamos, si te parece, hablando de esto, ¿no? De los cuidados, a ver, ¿cómo te lo puedo formular? Hay un punto que vos planteás que hay una emocionalidad detenida, una emocionalidad paraguaya detenida en lo que fue la sociedad paraguaya antes de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Entonces, si podés desarrollar eso, y me pregunto, ¿no? ¿Cómo se puede proyectar una orientación o un trayecto de cuidado cuando hay tanta emocionalidad y cuando hay tanto del orden de lo traumático congelado y estancado? Sí. Quiero dar un ejemplo para introducir, ¿no? Es frecuente observar aquí, el tereré es una tradición muy extendida, no tengo que describir, ¿no? Que en los termos de tereré forrados de cuero muchas veces, es frecuente observar una imagen grabada que es una casa campesina con un techo a dos aguas, techo de paja, un cocotero, una carreta sin buey y un camino sin tierra. Ese paisaje campesino podríamos nosotros situarlo fácilmente en 1865, en 1860, previo a la guerra de la Triple Alianza. Ese paisaje campesino prácticamente hoy ya no existe. Lo que hay ahí son pasturas para ganado vacuno, plantaciones inmensas fundamentalmente de soja transgenizada, en los manchones de selva que queda cultivos clandestinos de marihuana, pero eso no está en los termos. Los termos tienen una imagen congelada. Entonces yo me pregunto, ¿qué pudiera estar perdurando en la sociedad paraguaya como un irresuelto impensable? El genocidio de la guerra de la Triple Alianza es un escenario que nosotros no lo hemos elaborado como colectivo social, ¿no? Y me pregunto cuál es la presencia contemporánea de eso, y tomo tres líneas emocionales, ¿no? Para pensar emociones y contemporaneidad paraguaya, ¿no? La primera es la ira, que a veces surge de tan guardada, con muchísimo impulso, con muchísima violencia. La segunda son los miedos, ¿no? Que pueden generar sujetos inseguros, tímidos, dóciles, sumisos, esclavos. Y la tercera es lo melancólico que tiene toda su capacidad metamorfósica y aparecer de múltiples formas, ¿no?
Encima hay un plus que es Paraguay en su mediterraneidad ha tenido guerras con todos los países de su entorno. Entonces, no es lo mismo un genocidio como la relación Alemania-Israel, ni Estados Unidos-África, como el de la Triple Alianza, que convivimos con nuestros vecinos eufemísticamente, en términos del dolor histórico, llamados hermanos, como una herida no resuelta. Kathy Carruth es una profesora de Cornell University de Nueva York que habla de traumas intergeneracionales, como eso traumático no pensable. Ella lo nombra como ese legado de incomprensibilidad, ese silencio que habla. Me parece que es muy importante. Yo creo que si nosotros en el caso nacional no podemos trabajar eso de manera íntima, no solamente en el contexto de salud mental patologizante, sino en un contexto de existencia, nos va a trancar. Creo que lo más cercano que tuvimos a eso fue que durante el bicentenario, en el 2011, el gobierno tuvo un despliegue muy significativo, no solo del gobierno en ese momento, de construcción de derechos, por lo menos significativo en términos comparativos con los gobiernos anteriores y posteriores, ¿no? Y un momento de mucha vitalización. No en balde, ese gobierno también fue interrupto por un golpe de Estado. Para acá. No, es impresionante. Bueno, esto, ¿no? Lo difícil de apelar también a una ética del cuidado cuando hay algo ahí estancado. Pero bueno, si te parece, pasamos a esto que me encanta cuando me lo pasaste, los 10 antitips, ¿no? Porque con toda esta situación de emergencia y de aislamiento social preventivo obligatorio, un montón de organismos oficiales han sacado una serie de tips y de recomendaciones apelando a más los cuidados individuales. Y esto que vos proponés está buenísimo porque incluye esto que estábamos hablando al principio, ¿no? De la cuestión humana de la fragilidad. Todos los tips que se ven es más del orden de, bueno, hace algo que tenés pendiente hace mucho, o conectate con tus redes sociales, con tus vínculos, y acá lo que vos proponés, incluye la noción de la fragilidad y las pasiones tristes también, que son parte del humano. Si podés contar un poquito más de qué va la cosa, sería buenísimo. Sí. Con algunas compañeras de la Federación Psicoanalítica estábamos un poco jugando con eso, de hacer una lista de reflexiones sobre el tema de la convivencia en contexto de las restricciones sanitarias, ¿no? Tips es una palabra que a mí me gusta mucho. Necesito un perro para que se llame tips. Entonces, pero tips viene de la idea de consejo, y el consejo en general es un artefacto moralista, ¿no? Normativo, prescriptivo. Entonces, cuando habíamos hecho esta lista, un poco lo habíamos pensado en clave de cuáles son las cosas que creo que me cuestan, pero a la vez creo que necesito en este contexto. Y eso es interesante, ¿no? O sea, lo que uno necesita, pero a la vez lo que a uno le cuesta, ¿no? Esa incoherencia. Y acá quiero citar un poco a Rita Segato, una antropóloga argentina, bueno, ustedes la conocen. Rita hablaba en contrapedagogías de la crueldad, de algo que yo creo que tiene que ver con una ética de la incoherencia, y la quiero citar. Ella hablaba de los pueblos y la incoherencia como ética. Y decía, los pueblos nos enseñan que la buena forma de caminar es soportar la ambivalencia, la realidad de lo inconsecuente, de lo incoherente, de lo contradictorio, como es vivir para ellos en el mundo del blanco y también fuera de él. No buscar tierra firme ni puerto seguro. El sujeto comunitario acepta la simultaneidad de A y no A sin perturbarse. Así que quiero hablar un poco de los 10 antitips desde la contradicción, ¿no? La primera es cómo ejercitarnos en el vivir con convivir, que es que de repente uno en este contexto pandémico termina dándose cuenta que solo duerme y solo come con la gente con quien comparte techo, pero no tenemos construcción de intimidad. Intimidad entendida como compartir el mundo interior, afectos, ideas, preguntas, fantasías. El segundo es validar el derecho a la soledad, ¿no? Hay como a veces, como tiene mala prensa la soledad, en el mundo de salud mental también nosotros estamos muchas veces vigilantes del aislamiento social.
pero capaz que sea un derecho también y acá se puede ejercer y hay un proceso reconciliatorio con lo solo. Les decía, el problema no es que nos dejan solos, el problema es que no nos dejan suficientemente solos. El tercer punto es hablar de las peleas en contexto de pandemia, ¿no? Decíamos, si hay peleas nuevas en la convivencialidad, reconocer el contexto de sobrecarga emocional y quizás tener como una dinámica asamblearia de la convivencia donde se puedan ir trabajando los acuerdos. Si hay peleas viejas, quizás este sea un buen momento para tomar decisiones y pedir ayuda, ¿no? No hay que aguantar lo que nos viene haciendo mal. Cuarto, un tiempo para reconocernos, ¿no? Para trabajar lo pendiente, ¿no? Para estar con uno, para tomar quizás lo que nos vienen diciendo hace mucho como crítica que uno posterga, justifica, evita. Quinto, una vindicación de la lentitud, ¿no? ¿Qué podemos descubrir cuando nuestras vidas se enlentecen? Yo me acuerdo que cuando vivía en Montevideo, iba siempre en bicicleta por un trayecto y había un lugar de una vereda donde pasaba con la bicicleta rápido y siempre tenía miedo de caerme en un espacio de la vereda rota, hasta que pasé despacio. Y cuando pasé despacio, pasé tranqui. No lo hubiera descubierto si no lo hacía despacio. Sexto, potenciar la solidaridad vecinal. Aquí había un meme que estaba girando que decía, el único cambio del Estado que ha habido es pasar del Ministerio de las Polladas, que es una forma popular de conseguir fondos, de una comida para conseguir fondos en salud, a la Dirección Nacional de Ollas Populares, que está viendo en Asunción Metropolitana muchísimas ollas populares en los barrios populares, ¿no? Quizás los sectores populares estén en mejores condiciones solidarias de afrontar este contexto, ¿no? Séptimo, el humor, nuestro viejo aliado, y no hay que hablar de la efervescencia meme que estamos viviendo. Octavo, legitimar y trabajar las pérdidas, ¿no? Permitirnos el dolor de lo que perdemos, legitimarlo, no juzgarlo. Es lo que la psicoanalista Alejandra Cohen, argentina, decía, ¿cómo se puede vivir sin querer perder nada? Noveno, el ejercicio de soñar lo común, que parecía tan valioso de poder como que cada grupo conviviente puede hacer una práctica que en algún momento, una noche, un yeré, una ronda de conversación, ya sea con dibujos, en una peña o un karaoke, o contando historias, que cada grupo conviviente puede imaginar qué necesita para una sociedad igualitaria y sensible, y que pueda acordar eso de alguna manera y visibilizarlo, ¿no? Ponerlo en la fachada, ponerlo en los estados, ¿no? Que pensemos que lo igualitario y lo sensible puede ser el signo de un tiempo post-pandemia. Y el último es el derecho a la rebeldía, ¿no? En la Constitución Nacional aquí existe el artículo 138 que dice, se autoriza a los ciudadanos a resistir a los usurpadores por todos los medios a su alcance. Nosotros pensamos, y cierro con esto un poco la propuesta, que no queremos una salud mental que sea normativa, sino que sea emancipatoria. Entonces, si los derechos no están funcionando, pues habrá que exigirlos, como casi siempre. Me quedaría por ahí. Sí, ya con esto estamos, y estamos re bien de tiempo. La verdad que podemos seguir charlando, profundizando un poquito más los puntos si querés. Podemos abrir a las preguntas o reflexiones también de la gente que nos esté viendo. A mí personalmente me pareció súper interesante esto de los anti-tips, y bueno, yo estuve leyendo un poquito que hay un concepto tuyo de en cuanto a abordaje a lo que es la participación comunitaria, que es ahí lo tengo acá. La erótica social. La erótica social, que me parece un concepto súper potente y súper bello también. No sé si podés contar un poquitito de qué va la cosa para quienes no lo leyeron, pero me parece que también tiene unos lineamientos muy importantes para tener en cuenta hoy en día en este momento de justamente aislamiento, y que se vislumbra un futuro no tan alegre también, ¿no? Entonces, ¿cómo la erótica social puede venir a dar una respuesta potente desde ese lugar? Nosotros trabajando en atención primaria, desde el 2008 a 2012, sobre todo en los Bañados de Asunción, con un colectivo de estudiantes de psicología, un poco desde la Universidad Nacional de Asunción y desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud,
construimos una noción que se llamaba clinitaria, que era hacer clínica de salud mental con sensibilidades comunitarias, ¿no? Entendíamos que necesitábamos eso entramado, que no nos servía el estanco que separaba. En ese contexto, nos pasó que comenzamos a ver una situación puntual que detonó esta reflexión que vos mencionás, que fue que una vez un equipo de APS comenzó a obligar a la participación a la gente en sus espacios grupales. Y la discusión fue, ¿qué hace la gente en el territorio que no necesita que le obligues y que lo hace con sentido y con placer? Y ahí estudiamos las prácticas de humor, juego, arte y fiesta de los territorios populares. Y decíamos que, bueno, un poco con una mirada spinociana, la idea de explorar las pasiones alegres de los sectores populares en esos territorios y que eso sea lo que nos inspire, no instrumentalmente, sino como una forma de delicadeza vincular para la construcción de la participación, ¿no? Nosotros discutíamos 3 dispositivos antiparticipativos que eran, a ver si me acuerdo los 3, eran aburrimiento, solemnidad, no me acuerdo el tercero, lo voy a pensar y seguramente me va a venir más tarde, pero que eran cosas que, y el tercero era ridiculización, que eran elementos antieróticos de la participación, que los trabajadores de salud no nos dábamos mucha cuenta y lo reproducíamos sin crítica, ¿no? Eso un poco. A mí me interesaría mucho, no sé, yo estoy leyendo, es también mi primera experiencia en Instagram, quiero decir. Estoy leyendo cosas acá y estoy reconfundido porque te miro Sol, miro lo que dice abajo, miro arriba, miro abajo. No sé si hay forma como de estructurar esta conversación o es un momento así del acelere y lo dejamos y bueno, después se verá cómo se salda esto. No, vos si apretás en los comentarios vas a ver que podés ir subiendo o bajando, leyendo los comentarios que se han hecho, porque de hecho sí, han habido comentarios más del orden de preguntas y algunos más también de las reflexiones, ¿no? Sí. Voy a ver porque tengo una pequeña arquitectura frágil acá mi teléfono apoyado, sí, creo que si aprieto se va... ahí sale. Sí, yo lo pongo de todos lados porque si no se me va a caer. Sí. Pero sí, ¿podrías contar un poquito qué se entiende por erótica social justamente? Porque me parece que ese concepto es muy interesante. Le decíamos nosotros, es el aprender por parte de las y los trabajadores sanitarios de las prácticas de la alegría de los sectores populares de las periferias marginalizadas para inspirarse como cuidado. Y ahí trabajamos en 4 campos que mencionaba recién: arte, humor, fiesta y juego. Voy a dar un ejemplo. En estos territorios hay una práctica que se llama piqui o piqui volley, que es fútbol, volley con los pies, ¿sí? Si uno observa a la gente que juega con cierta regularidad, hay una sutileza de lo corporal, como una alegría muscular muy, muy inspiradora. Pero en general, uno al tener una mirada clasista, jamás va a pensar, por ejemplo, piqui y ballet. El ballet está asociado a cierto capital cultural y el piqui es de pobres. O como decía un legislador de Capilla del Monte, Córdoba, de negros. Pero nosotros decíamos, necesitamos desmontar nuestro clasismo afectivo para poder ver esas prácticas de la alegría como un sujeto potente de los sectores populares de las periferias urbanas marginalizadas. Eso es un poco lo que nos ha inspirado, ¿no? Hermoso. Acá hay un compañero que dice: hola, soy psicólogo de Colombia. Desde que inició la pandemia hemos venido construyendo desde los afectos en los barrios. ¿Cuál es el elemento más importante para co-construir el cuidado? Mira, a mí me parece, sobre todo para quienes vamos, esta respuesta es súper compleja, habría tanto para hablar de eso, ¿no? De elementos importantes, lo que pregunta el compañero, pero nosotros una cuestión que decíamos es la delicadeza de la diferencia. Una vez una compañera le pasó esto, una compañera psicopedagoga que hacía militancia territorial, vino un niño y le dijo, se paró al lado de ella y después le miró y le dijo: vos tenés el mismo olor que las señoras que vienen a regalarnos comida acá. Y nosotros como colectivo no habíamos politizado nunca nuestro olor. Entonces la otredad es un ejercicio tan sensible. Nosotros decíamos que como una mirada más antropológica, tener siempre un triple ejercicio de revisión del acompañamiento territorial, que era
reflexión sobre la mismidad, o sea, reflexiones sobre quiénes vamos, reflexiones sobre lo vincular para ver qué tipo de vínculos construimos y reflexiones sobre la alteridad, ¿no? O sea, ese movimiento, a ver qué nos pasa, cómo nos estamos vinculando, cómo están. Poco para trabajar esa brecha que es una brecha de respeto también, ¿no? Claro que hay gente que hace la experiencia del desplazamiento y pasa a vivir a los territorios populares, pero es difícil un desplazamiento como perder toda la externidad, ¿no? Ujú. Sí, no, muy interesante. Después acá había otra pregunta en función de los manicomios. Me parece que tiene relación, pero con otro dispositivo totalmente distinto. ¿Qué sucede con los manicomios, con las instituciones monovalentes en este contexto? ¿Cómo pensar el cuidado en esas Sí. instituciones? Hugo Cohen, que un compañero médico argentino, tenía una charla hace poco en la UNR, en la Nacional de Rosario, y decía, este es el momento en el cual se demuestra cómo la lógica manicomial, la lógica de institución total, las lógicas de encierro, son inoperantes para intervenir, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ahora hace poquito los compas de Radio Vilar de Voz de Montevideo contaban que el Hospital Psiquiátrico de Montevideo comenzó se detectaron casos de coronavirus positivo, 22 personas, creo que eran 22 varones, de una sala de varones, ¿no? O sea, el hacinamiento como construcción de lógica institucional, la imposibilidad de ir nosotros como profesionales a los territorios, la imposibilidad de poner en valor los saberes otros no profesionales, la imposibilidad de poner en valor la cotidianidad de existencia de la gente, que se ve cuando nosotros somos quienes nos sentamos a esperar que vengan a nuestra institución. En este momento pandémico no se va, ¿no? O sea, hay mucha discusión sobre cuál es el abordaje fundamental en este momento sobre atención primaria y contexto de pandemia y también salud mental, ¿no? Hay un elemento de cercanía y la cercanía, la proximidad es un desafío para la mirada manicomial porque es un temido. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico de Asunción no estaba prohibido necesariamente de hecho, pero moralmente estaba muy prohibido compartir bombilla en el tereré o el mate con las personas internadas. Se tomaba eso, que un psiquiatra tome tereré con alguien internado, era ya, entre comillas, ya perdió. Pasó la frontera normópata, pasa del lado de la locura, ¿no? Entonces, esos estancos, esas rigideces, son las que la pandemia pone en tensión fuertemente, porque si bien hay algunas cuestiones que son interesantes para pensar la separación, no podemos pensar en un modelo que se funde en una separación indiscutible, como lo que decía Franco Basaglia, de que lo que vuelve manicomial una relación o un vínculo no es la separación, es que las separaciones sean tajantes, irreversibles, segregantes, ¿sí? Entonces me parece que lo que decía Hugo es muy valioso en este momento, la posibilidad también de poner en discusión los dispositivos de salud mental y su reproducción, porque en el fondo, cuando pensamos, hay una serie de discusiones, en el caso del dengue, por ejemplo, de cuál es la relación entre daño ambiental y modelo manicomial, y qué pasa con el daño ambiental que tanto se está discutiendo a nivel global, ¿no? De alguna manera, el modelo manicomial es fuertemente antropocéntrico, no biocéntrico, o sea, está centrado en lo humano y aparte tiene un elitismo profesionalista. Pero el modelo comunitario, que es fuertemente biocéntrico, pone en valor la complejidad de la vida, no solamente lo humano y menos todavía el elitismo profesional, como a veces, yo me acuerdo que un psiquiatra decía, cuando era docente en psiquiatría de la Nacional de Asunción, dijo en una reunión clínica, yo puedo oler la esquizofrenia. Olerla, o sea, en su nariz metafórica, o sea, en la inmediatez de su percepción, él podía adjudicarle el diagnóstico psiquiátrico que tiene mayor carga estigmatizante, segregante. Entonces, esos lugares tan omnipotentes es lo que nosotros pretendemos cuando en la sensibilidad comunitaria se diluya de alguna manera, ¿no? Se deconstruya de alguna manera. Exacto. Yo no sé si vos estás pudiendo leer las preguntas, pero acá preguntan, ¿de qué forma cuidar a los equipos de salud en situación de contexto de pandemia? Un poquito lo que hablamos al principio.
Después hay otra que pide ampliar sobre el ejercicio de lo común, su visibilización en estos tiempos versus lo de la frase de Alejandra Cohen, que es lo de la pérdida. Lo tengo anotada acá. Voy a dar Y primero, ¿sí? Sol, porque me decís sí, tres preguntas y seguro que voy a armar un lío. Esto que me decía de los equipos, ¿no? En el caso paraguayo, me voy a situar, en el caso paraguayo, cuando hablaba de las instituciones, de alguna manera hay dos estrategias frecuentes de cómo abordar la violencia institucional, y son los chismes y lo que aquí se llama grupismo. No sé si se usa el término en Argentina. Los chismes son, en la violencia institucional, son las conversaciones que se fugan del silenciamiento y del verticalismo institucional. O sea, instituciones que no logran construir espacios dialogantes promueven los chismes, para después, posteriormente, sentirse atacada por los chismes que generó. claro. Por otro lado, los grupismos tienen que ver con cómo me sostengo ante una inercia violenta institucional y hago alianzas pequeñas con personas cercanas. Eso se ve como grupismo, pero si la institución no genera espacios grupales legitimados, flexibles, dialogantes, sostenidos, obviamente se van a hacer pequeñas trincheritas para sobrevivir a ese clima institucional. Claro. Yo pensaba y lo hablaba con una persona amiga que es directora de un hospital regional aquí en Paraguay, que puede ser interesante este momento donde se viene hablando mucho de que es un contexto extraordinario. Entonces podemos hacer cosas extraordinarias. Hay permiso, ¿no? Porque es incierto, porque no sabemos cómo muchas cosas y por lo inusual de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor cada institución pudiera generar espacios de cuidados singulares según su particularidad. Pero eso necesita, y yo creo que es una urgencia, ¿por qué? Porque hay muchísima fragilidad de los profesionales, histórica y con el plus de la pandemia que decíamos al principio. Yo me acuerdo mucho, quiero dar ese ejemplo, en el primer gobierno Lula, en el Ministerio de Salud Federal, la ministra convocó a un grupo de esquizoanalistas para pensar el cambio institucional en ese contexto. Y la discusión, lo que se acordó fue que vaya un profesional de estos a cada institución y converse colectivamente esta pregunta. ¿Qué quiere decir aquí humanícese? Esa es la pregunta que se construyó con una mirada universal de las instituciones del Ministerio de Salud Federal brasilero. Quizás sea interesante que cada institución pueda generar cómo necesita conversar, ¿no? Hugo Cohen decía, por ejemplo, que la gente antes de entrar a su turno, porque en general los servicios de salud funcionan mucho por guardias, puedan hacer media hora de cómo están, de cómo llegan, de qué necesitan decir, de qué quedó pendiente, pero que no lo hagan como algo afuera de la institución, porque eso es lo que ya se hace. Decía, que sea algo incorporado en la oficialidad institucional y que sea regular, no a veces. Yo creo que apoyo un poco esa idea para construir lógicas de cuidado singulares en las instituciones hoy en este contexto. Me quedo por ahí. Esa era la primera, no me acuerdo las otras preguntas que dijiste, que leíste. Ahora quería avisar que ahora en 3 minutitos se va a cortar el vivo, por eso que te comentaba que Instagram solamente permite 1 hora y que después lo corta, que apenas se corte el vivo, les pido a la gente que está viendo que vuelva a entrar, que lo vamos a continuar, sea para seguir respondiendo preguntas y también para darle un cierre prolijo. Pero cuando se corten no se vayan, sino que vuelvan a ingresar al vivo, que lo vamos a poner en marcha nuevamente. Después había otra pregunta que me quedó un poco más arriba, pero había una que, ¿cómo pensar la clinitaria en situación de aislamiento, ¿no? Y en algunos casos virtualidad, porque esa es otra también beta que se está abriendo en esos contextos, que es, bueno, ¿cómo se dan los encuentros hoy en día en este formato virtual? El efecto que va a tener esto también de que los encuentros hoy en día están siendo principalmente desde la virtualidad. Las potencias y también los efectos subjetivos de eso. Sí. Clinitaria es un constructo fuertemente comunitario vecinal.
O sea, creo que se produjo entre el 2008 y el 2012, también se cortó cuando el golpe de Estado parlamentario, y lo que nosotros pensábamos en ese tiempo estaba afincado en los bañados, ¿verdad? Realmente sería como todo un ejercicio y sería buenísimo, que creo que estamos en construcción ahora, lo estamos viviendo. Decía Hugo Cohen también justamente, la particularidad de esta catástrofe es que está pasando y nos afecta a todos. No pasó, no es como un terremoto que ya fue y no existe el por fuera, ¿no? No hay, bueno, a vos te afecta el coronavirus, a mí no me afecta, ¿no? Entonces, en este contexto de catástrofe particular, yo creo que toca inventar Clinitaria. Es su equivalente. Seguramente hay mucha, y yo valoro mucho este espacio de psicólogos y psicólogas para el pueblo, porque me parece que está como tomando la idea de que necesitamos pensar en este momento colectivamente para poder como ayornar nuestras herramientas al contexto pandémico, ¿verdad? Yo no me atrevería tanto, diría, sigamos conversando, sigamos conversando. Creo que se está produciendo un gerundio. Sí, sí, no, es súper interesante y necesario. Y bueno, también utilizar eso, las herramientas de las que disponemos y potenciarlas desde la inventiva. Es esto que vos decís. Si hay una oportunidad para crear algo nuevo, es ahora, porque no hay nada dicho de lo que está pasando tampoco, ni de lo que va a pasar, ni de cómo organizarse. Acá hay uno que dice, considerando el modelo biomédico hospitalario de enfrentamiento de la pandemia, ¿cómo se podría generar organización ciudadana para la demanda de salud mental o acción integral? Aviso que quedan 30 segundos, en 30 segundos se va a cortar, por favor vuelvan a entrar al vivo, así continuamos con ese intercambio y podemos darle un cierre prolijo, pero bueno, en 15 segundos se corta. Si querés, la dejamos congelada esta pregunta para responderla en el vivo que iniciamos. Dale, Sol. ¿Cómo generar organización ciudadana para la demanda de la salud mental o acción integral? Sol, ¿querés repetir la pregunta? Sí, se perdió, pero era en función de cómo construir ciudadanía en esta situación de pandemia, apelando también, tomando en cuenta el modelo biomédico, decía algo por el estilo. Si el que está ahí, si el que hizo la pregunta está conectado y puede volver a hacerla, sería ideal. Pero iba por el lado de cómo construir ciudadanía. De alguna manera me parece interesantísimo porque creo que, como decíamos al principio, esto de la deuda histórica, ¿no?, en salud. Necesitamos problematizar ese tipo de cuestiones para poder como hablar de qué es lo que hay que construir, ¿no? Y digo qué es lo que hay que construir porque si lo político tiene que ver con lo sensible y lo común, de alguna manera la construcción hegemónica de ciudadanía es profundamente excluyente. O sea, por lo menos en el caso paraguayo, enormes sectores de la población no son ciudadanos, o sea, sus derechos, como decía al principio, constitucionalmente no están garantizados, su posibilidad de participación política son muy restringidos. Entonces, por eso me era muy interesante lo que citaba de Nachmanovich, que hablaba no de ciudadanía, sino de cuidadanía. Ella contaba que ella pilló el concepto o lo construyó por casualidad porque un pasacalle se hizo mal y se escribió cuidadanía en vez de ciudadanía. Y en ese contexto, creo que es interesantísimo ver qué es lo que hay que complejizar, qué es lo que hay que rever, qué es lo que hay que mantenerse en confusión porque todavía no lo tenemos claro, y cuál es la dimensión colectiva de la construcción de esta nueva herramienta ético-política, ¿no? Los que estamos un poco en la cuestión de salud mental y desmanicomialización, venimos un poco discutiendo todo eso, y yo creo que coincido, lo cito de nuevo a Cohen, coincido que el paradigma para este momento de salud mental es fuertemente el desmanicomializador. Es el que nos va a permitir acercarnos a lo cotidiano, es el que nos va a permitir construir un otro validado, es el que nos va a quedarse pegado a la lógica de encierro, porque el encierro no solamente encierra físicamente, encierra a quien encierra. Entonces, acá necesitamos desarmar eso, darnos tiempo para esa construcción, ¿no? En Paraguay, en Asunción estamos teniendo fuerte presencia de redes de profesionales intervinientes, acompañantes. Yo estoy en una
red de la Federación Psicoanalítica que se llama de Invención en Crisis. Y un poco esa mirada me parece que como recorte del mundo profesional PSI de Asunción, diría que casi tiene la misma fuerza que tuvo aquel incendio del supermercado de Coabolaños. A lo mejor hay gente que no sabe en Argentina, pero el mismo año de Cromañón, unos meses antes, aquí en Asunción hubo un incendio donde los dueños hicieron que se cierren las puertas cuando comenzó el incendio y 400 personas murieron quemadas. Hay un juicio abierto donde la acusación incluye también a gobernantes y a arquitectos, y eso está casi como no resuelto. Prácticamente, a pesar de que, bueno, finalmente hubo una sentencia para algunas personas acusadas, no todas, pero que el movimiento de Licuabolaños, de víctimas y sobrevivientes de Licuabolaños, reivindicó, ¿no? Traigo eso porque en aquel tiempo, cuando fue el incendio, fue un domingo al mediodía, a las 11 y poquito de la mañana. A partir de ese momento fue una revolución para el mundo profesional, porque hubo que salir de los consultorios, trabajar en territorio, trabajar en las escuelas del barrio, trabajar con cuidado de cuidadores y cuidadoras. O sea, fue una sacudida gigante. De alguna manera creo que nosotros estamos comenzando a vivir una siguiente revolución profesional. Y me dirijo en este caso a profesionales en formación o ya en ejercicio, de que, bueno, aprovechemos también la posibilidad de que esto nos revolucione nuestras miradas y, como decía hace rato, que lo extraordinario, lo impensable, hoy tenga validez más que nunca, ¿no? Exactamente. Lo que nunca se pudo pensar. Acá dice, favor ampliar el tip 9 sobre ejercicio de lo común, cómo visibilizarlo con estos tiempos, o sea, cómo visibilizar el ejercicio de lo común versus la frase de Alejandra Cohen. Perfecto, es una tensión, coincido la tensión que señala la persona. Claro, por un lado, yo citaba lo de esta psicoanalista Gómez que decía lo que el virus hace es transparentar todo. Y de alguna manera transparenta lo común, transparenta el dolor, transparenta el miedo. Todo junto, ¿no? Yo proponía como muy puntualísimo hacer un ejercicio convivencial de soñar lo común, aprovecharte, promover que en este tiempo se pueda, desde la mirada de salud mental, que lo común tenga presencia, no solamente la idea del cuidarse personal o el cuidarse familiar, sino que podamos politizar los encierros en clave pandémicos que se están proponiendo, exigiendo en este momento, que también tengan una dimensión común explícita, no solamente, porque muchas veces esa es ahí se desagota un poco el pensamiento con el tema de la limosna, te doy lo que me sobra, soy lo que no sos, sino también algo de lo común que reconozca a esos otros que fuertemente están como despreciados, ¿no? Por eso decía lo común con un componente igualitario, sensible y reivindicativo de las deudas históricas con grupos sociales, ¿no? No cualquier común, no otro común asimétrico. Y eso. No, fantástico. Acá hay una pregunta muy interesante de una temática que no abordamos todavía, pero que me parece que es fundamental también para pensar nuevas formas de intervenir y pensar los cuidados, sobre todo que es, sabemos cómo se está interviniendo a nivel comunitario e institucional en relación a la salud mental y problemáticas de género LGTBIQ+. Y tomo esto para simplemente visibilizar el hecho de que con esta situación de aislamiento se han incrementado la cantidad de femicidios que están ocurriendo y se ha encrudecido, se ha potenciado la violencia generada hacia mujeres, niños y disidencias también, ¿no? Como para visibilizar esta realidad y para pensar nuevas orientaciones en función de esto, del cuidado también. Pero bueno, la pregunta es esto, ¿cómo se está interviniendo a nivel comunitario e institucional en relación a la salud mental y problemáticas de género? Sí, yo diría tres cosas. Una, que creo que en ese sentido yo me correría y dejaría un poco que las mujeres que están protagonizando fuertemente, mujeres cis, trans, las disidencias, puedan hablar de este tema de género, porque bueno, yo me considero un alto privilegiado con ese sentido, como por mi biografía. Creo que los movimientos feministas vienen haciendo resonar fuertemente este debate.
sí. Quizás la pregunta sería cómo hacerlo, cómo puentear el contexto pandémico con lo que ya viene resonando. Argentina en ese sentido es muy emblemática de la visibilización, pero bueno, es un momento donde creo que hay como, de lo extraordinario también se pueden abrir otras cosas, ¿no? Yo confío que eso se está seguro construyendo, vi algunos artículos en prensa ya que están analizando eso ahí, en el contexto nacional de ustedes. Pero sí diría una cosa de varones con varones, ¿no? Me parece que es fantástico este momento para pensar que los varones, digamos, elijamos un número. Estoy jugando con lo de numerar, pero elijamos un número de varones cercanos y aprovechemos para hacer conversaciones íntimas, frágiles en este contexto, ¿no? Creo que es un momento muy interesante porque no solamente porque hay problemas económicos que en los estereotipos de género habitualmente afecta a los varones cis, nos afecta por esta cosa de lo público y lo masculino tan consolidado, tan unido de una manera estereotipada, sino que también hay muchos otros miedos y otras fragilidades que están danzando. Sería buenísimo que entre varones podamos generar estos mano a mano, o por qué no, grupalidades de conversaciones en la distancia donde puedes decir, che, ¿cómo estás? Che, te cuento cómo estoy. Me parece que eso puede ser muy interesante porque que desagote la tensión del encierro compulsivo que estamos viviendo, en alguna medida, ¿no? Y ofrecer esa ayuda, ¿no? Bajar esos muros defensivos que tanto nos caracterizan como masculinidad hegemónica. Ujú. Sí, sí, es interesante pensar cómo esto se replica también en los roles profesionales hegemónicos instituidos, como la de los médicos y el personal médico, vinculándolo con esto, ¿no? De cómo cuidar a los que cuidan, habilitando espacios para que se pueda evitar la fragilidad que nos caracteriza como seres humanos. Eh, a ver, sí, para la creación y transmutación de valores. Sí, y hablando un poquito de esto del movimiento feminista, yo creo que en ese sentido sí que hay que tomarlo como nada, como un faro, si se quiere, dentro de este contexto, porque los movimientos feministas vienen apelando a una ética del cuidado, con toda la visibilización y las construcciones colectivas y en redes que se vienen generando desde las bases, todo se mueve con una ética del cuidado, priorizando al cuidado como, como lazo social fundamental y primario. Eh, nada, como una pequeña reflexión. Estoy viendo a ver si hay alguna otra pregunta. Manden preguntas, reflexiones, ¿O no? o no, como les convenga. Una cosa, Tol, un comentario más. Quiero precisar, lo que decía Denise Nachmanovich de cuidadanía, ella lo coloca como parte de la construcción del movimiento feminista. O sea, en realidad viene por ahí, está viniendo por ahí, Viene por fuertemente por ahí. Sí, 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 sí. Sí, no, y es interesante pensar, bueno, esto que nombrabas antes, ¿no? De también eh, el cuidado del medio ambiente, que hoy también es algo que hoy en día se está reivindicando un montón, pero bueno, como también parte de una política integral de cuidados que trascienda a todos los niveles de vida, ¿no? Cuidado con la naturaleza, con el medio ambiente, con los afectos, con nuestros cuerpos, con nuestras mentalidades, que es nada, son paradigmas también que son completamente opuestos al pensamiento que rige los sistemas liberales y capitalistas, ¿no? Donde lo que prima es la productividad, no tanto los cuidados y la vida. sí. Yo propondría a una compañera cochabambina, Vivi Camacho, que trabaja en salud intercultural y viene un poco de los territorios y de las culturas aymaras, para que pueda como Ujú. ampliar estos temas en este ciclo que estamos compartiendo ahora. Yo iría dejando por Buenísimo. acá, Sol. No sé si Sí, te sí, me parece, parece, si les parece a la sí, gente. me parece si además hacemos como un cierre prolijo, sí, después acá si puede, si, bueno, Agustín, nos mantenemos en contacto para, si podés pasarnos las referencias bibliográficas de todos los autores que estuviste mencionando, los y Arma un las dossier de eso. autores. Así también nosotros se lo podemos poner a circular a toda la gente que nos está viendo y que se está interesando. Eh, Así que sí, me parece que está bien cerrar acá. Creo que hicimos un lindo recorrido de intercambio. Te agradezco un montón. Súper interesante, súper rico, unos lineamientos muy claros y muy útiles
para estos contextos y para pensar también, bueno, ¿no? Los contextos previos, ¿no? De cómo llegamos también a esta situación, para poder ordenarnos y tener un poco más en claro hacia dónde queremos ir. Me parece súper necesario en ese sentido y fuiste muy claro, te agradezco mucho la predisposición. A la gente que está preguntando, estos videos se van a grabar y se van a subir a las redes. De acá a una semana van a estar subidos a YouTube, así que no se preocupen que los vamos a subir y los vamos a estar difundiendo tanto de la red del encuentro como de las redes Psicólogos para el Pueblo. Así que bueno, de nuevo Agustín, muchísimas, muchísimas gracias. Y no sé si querés hacer una reflexión final. Tres cosas nomás. Una, quiero mencionar un saludo a un compañero que en este momento está en la Dirección de Vigilancia de Salud, Guillermo Sequera, en el Ministerio de Salud, un compañero de Alames, Paraguay, y que está un poco sosteniendo mucho de la construcción técnico-política, él y un equipo que él integra, ¿no? Entonces me parece importante visibilizar ese nombre como un referente de la construcción de otras políticas de salud, ¿no? Por otro lado, el otro día un chico, Daniel Yamandú, subía a las redes una fotografía en Asunción donde fotografiaba a una persona, un varón, 35 años aprox, que le miraba la cámara en la foto y él tenía un carrito de reciclado empujado a mano y donde decía, que tenía un cartón pegado donde decía, no me quedo en casa porque mis hijos tienen hambre y tengo que salir, palabras más, palabras menos, ¿no? Este es el efecto de transparencia que creo que es demasiado importante para construirlo con sensibilidad. Quizás la pregunta, y cierro con esto, es cómo ante una realidad que si ha sido clara en sus condiciones de desigualdad, ahora se pone hiper clara, qué herramientas de sensibilidad necesitamos para traducir esto en las transformaciones pertinentes, ¿no? Yo me quedaría por acá. Gracias, Sol, gracias a la gente. Muchísimas gracias, Agustín, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Les comento que la convocatoria a participar y a seguir organizando el encuentro está abierta, así que escríbanos para para sumarse a las mesas de trabajo que están trabajando y que se están reuniendo de manera virtual. Nosotros de Psicólogos para el Pueblo conformamos la mesa de prácticas territoriales y movimientos estudiantiles para todos los estudiantes de las carreras y disciplinas de la salud. Les invitamos a participar. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias a todas, todos, todes, y bueno, nos estamos encontrando en la construcción de salud comunitaria.